Bueno, vamos a empezar, no tenemos consultas académicas. Empezamos la resolución de las preguntas, pero antes un pequeño zapping de que el tema es el que se va a desarrollar esta semana 7. Estamos empezando el desarrollo de la semana 7 en geografía, también en educación cívica, donde vamos a encontrar sobre todo pues los siguientes temas. El tema general es climas del Perú. Tenemos acá las nociones básicas, cuáles son los principales factores, ¿no?, del clima, que tenemos esa gran diversidad en nuestro país, la clasificación de climas del Perú según INRENA, principales desastres de origen climático y su impacto socioeconómico, los fenómenos de el niño y la niña, ¿no? Entonces vamos a tratar de, a través de estas diapositivas, establecer pues cuáles son, sobre todo, las partes principales que hay que distinguir, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el tiempo atmosférico. Hay una diferencia que hay que marcar entre clima, una cosa es clima y otra cosa es el tiempo atmosférico, ¿no? En el caso del tiempo atmosférico, estamos hablando de la variabilidad, sobre todo de los elementos de la atmósfera que cambian en cuestión de corto tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, en este caso es en un espacio más pequeño y sobre todo, esta es la palabra clave, ¿no? Son más variables. El tiempo atmosférico tiende a ser más variable, a diferencia del clima, que estamos hablando de un estado, sobre todo del tiempo, más que nada largo, ¿no? No necesariamente tenemos ahí, ya, acá por ejemplo falta una palabra, estado. A ver, vamos a tratar de... Hoy esto se ha corrido, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar acá. Estados pueden ser el estado promedio del tiempo atmosférico, calculado mediante observaciones, acá es observaciones, realizadas durante un largo periodo de 30 años, ¿no? Es un promedio que se tiene. Y bueno, y acá vamos a encontrar lo que son elementos del clima, en el caso de la insolación, temperatura, humedad, precipitaciones, presión atmosférica, vientos, que son elementos del clima, ¿no? Factores del clima. Estos factores pueden alterar, modificar las condiciones climáticas de una zona y, por ejemplo, están los factores cósmicos, los factores geográficos, ¿ok? Y de esta manera nosotros vamos en este caso a determinar dentro de los factores cósmicos la forma de la Tierra, el movimiento de rotación, movimiento de traslación, inclinación del eje terrestre que está dentro, acá pues ligado a lo que es el movimiento de rotación. En el caso de los factores geográficos está la altitud, la latitud, la continentalidad, la oceanidad, pero también está en este caso la nubosidad, la vegetación, en algunos casos presentan también estas características, ¿no? Y algo muy importante que destacar es que sabemos que nosotros por la ubicación latitudinal, ¿no?, cerca del ecuador terrestre, hace que tengamos, por la ubicación latitudinal, que nuestro clima sea un clima, pues, en general, en todo el Perú, ¿no? Entonces, cálido, húmedo, lluvioso, un clima tropical, pero esto no pasa, ¿no? Porque hay factores geográficos que están interviniendo para modificar esa tropicalidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos a la cordillera de los Andes, otros factores como el caso de la corriente peruana, la corriente del Niño, anticiclón del Pacífico Sur, anticiclón del Atlántico Sur y ciclón sobre todo también ecuatorial, ¿ya? Entonces vamos
a tener en cuenta, sobre todo esas características referidas a esta parte. Y los factores que se van a explicar sobre todo en clase, ¿no? La cordillera, la influencia de los vientos, las corrientes, están vientos fríos, el ciclón ecuatorial, las corrientes marinas, el clima, ¿no? Tenemos, según Köppen, esta clasificación, que hay dos factores para generar esta clasificación. Uno es la temperatura y otro son las precipitaciones, ¿ya? Son dos elementos, fue pregunta de examen en algún momento también. Acá están los climas. Esto es en la costa norte, cálido muy seco. En la costa centro-sur, semicálido muy seco. En los climas andinos, ya hablamos a través de la cordillera, se generan los pisos altitudinales. Esta diferenciación climática es por la ubicación altitudinal. Clima templado subhúmedo de 1000 a 3000. Tenemos el clima frío que va de 3000 a 4000. Tenemos el clima frígido que va de 4000 a 5000. Clima gélido de 5000 a 6746 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Tenemos ahí el clima semicálido muy húmedo de 1000 a 400. ¿No? Tenemos acá, por ejemplo, el clima húmedo de 400 a 80. Esto es en la selva, sobre todo baja. Y no olvidemos que en la selva baja tenemos también este clima, se divide en un clima ecuatorial y un clima de sabana tropical, ¿no? Que son cosas, en este caso, pues, diferenciadas por la ubicación latitudinal, sobre todo, de estas dos superficies. Tenemos también fenómenos de origen climático y su impacto socioeconómico. Están las heladas. Hay heladas blancas, heladas negras, el descenso de temperatura brusca a partir de los 3500, donde se producen las heladas, ¿no? Las nevadas, ¿no? Precipitaciones sólidas, friaje, hablamos esto exclusivamente en la zona de la selva baja, ¿no? Proveniente de la zona, vientos muy fríos provenientes de la Antártida, una zona de convergencia del Atlántico Sur. Inundaciones, esto por las lluvias intensas, ¿no? Que genera pues no solamente el borde de los ríos, sino pues que no se canalizan bien las aguas de las lluvias también, ¿no? La sequía, ¿no? Hablamos de un fenómeno donde hablamos de la sequedad de la atmósfera. Los huaicos, ¿no? Hablamos de la caída de detritos producto de las lluvias, ¿no? Los huaicos se originan por las lluvias. Y acá está pues el fenómeno del Niño, ENSO. Oscilación del sur, el Niño, ¿no? La variación, sobre todo irregular, periódica de los vientos y la temperatura del mar en la sección tropical al este del Océano Pacífico, ¿ya? Consecuencias del fenómeno del Niño, sobre todo en nuestro territorio, qué pasa, qué acontece, cuáles son una de las principales situaciones que se da con el fenómeno del Niño son las lluvias intensas, ¿no? Las altas temperaturas que se producen también en la costa norte del país y que influyen en la costa centro-sur del país también, ¿no? Y luego viene la Niña, que ya estamos hablando de condiciones climáticas más frías, a diferencia del Niño, ¿no? Frías y secas, ¿no? De lo normal. Problemas, en este caso, de todas maneras, hay problemas económicos. Y estos son anomalías mundiales, no vayan a hacer pensar que solo es en el Perú, ¿ya? También acontece a nivel del mundo. Muy bien, un zapping rapidito, y ahora sí nos vamos a lo que vendría a ser, pues, el ejercicio número 1 de esta semana 7. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice: las distintas manifestaciones atmosféricas en la troposfera determinan lo que se conoce como el tiempo meteorológico. Ya vamos a hablar del tiempo meteorológico, ¿no? Y el clima. Condiciones que son alteradas por la influencia de distintos factores. Así es. Respecto a estas condiciones, identifique los enunciados correctos. Vamos a ver entonces cuáles son los factores que están
modificando pues sobre todo las condiciones o alterando las condiciones de un tiempo meteorológico o también del clima. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta esto. Enunciado número 1 dice, la latitud determina la estabilidad en temperatura y la humedad atmosférica. ¿Ya? Bueno, la latitud determina la estabilidad en la temperatura, no porque hay alta y baja latitud, entonces ahí no estaríamos hablando de estabilidad. La temperatura y la humedad varían con el factor de, en este caso, de la latitud, ¿no? A mayor latitud, a menor latitud, tiende a ser no estable, sino variable, ¿ya? Sino variable. Entonces, va aumentando o disminuyendo tanto la temperatura como la humedad, ¿no? Esto cuando si yo me acerco más al ecuador, las temperaturas son más altas y también la humedad, pero si me alejo, pues en este caso esto se genera pues a ser menor, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a establecer que esto es incorrecto. ¿Listo? El tiempo atmosférico es variable y medible en breves periodos. Correcto, el tiempo atmosférico tiende a ser más variable. Esto se da en la baja atmósfera, que es la troposfera. Y bueno, puedes observar en cuestión de corto tiempo, ¿no? Y en breves periodos, ¿no? Como se dice. Y esto es verdadero. El tiempo atmosférico es más variable, ¿no? Puede llover, amanece lloviendo y de pronto sale el sol y después de 2 horas, eso es el tiempo varía. 3. La dirección y velocidad de los vientos está condicionada por la presión del aire. Correcto, este es entendido. Las masas de aire que se desplazan en zonas de alta presión a las zonas de baja presión en la superficie. Y esto vendría a ser enunciado correcto, ¿no? De acuerdo a la presión es que se genera el desplazamiento, sobre todo estas grandes masas o flujos de aire que van de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Y tenemos la presión atmosférica 4, es el peso que ejerce, ¿ya? Es el peso que ejerce el aire sobre la superficie, así es. Claro, profesora, uno puede decir el aire pesa, claro, tiene ese peso que se ejerce sobre, es el aire sobre la superficie y esto es correcto. ¿Ya? Entonces, solo incorrecto el 1, entonces la respuesta sería 2, 3 y 4, clave E. Ya tenemos ahí la clave E en el ejercicio número 1. Nos vamos al ejercicio número 2. En un momentito, vamos a esperar si hay consultas para resolver.
Ejercicio número 2. Dice, el Perú es considerado como una de las síntesis climáticas mundiales por contar con una gran diversidad climática como consecuencia de la convergencia de diferentes factores. En relación a lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados, ¿no? Entonces estamos hablando, la pregunta habla de la diversidad síntesis climática, bueno, la diversidad climática que tiene nuestro país, sobre todo, ¿no? Vamos con el primero, dice, la corriente peruana influye en la inversión térmica y la producción de nubes estratos en el sector centro-sur de la costa, y esto es verdadero, ¿ya? Esto es verdadero, ya que la inversión térmica, estamos hablando de qué? Eh, de esa inversión de la temperatura, producto de los nubes estratos que se produce. Sabemos que las nubes estratos no son de alta altura, no son altos, no son más bajos. Viene la radiación en una zona cercana a lo que vendría a ser el ecuador terrestre, se refleja y se concentra la temperatura sobre estas nubes, mayor temperatura, ¿ya? Y donde nosotros estamos en la superficie, ¿no? ¿Qué pasa en la superficie? Pues desciende la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha invertido acá, se ha generado la inversión de la temperatura, ¿no? Calor sobre el techo de estas nubes y desciende la temperatura sobre el techo. ¿Dónde acontece esto? Sobre todo en la costa centro-sur. Y esto es producto, viene pues de atrás, ¿ya? De la corriente peruana que forma estas nubes estrato y genera lo que se conoce como esta inversión térmica, ¿no? Y esto es correcto, finalmente. 2. El anticiclón del Pacífico Sur traslada masas de aire frío que influyen en la condición climática de la costa norte y selva baja. Bueno, el anticiclón son vientos fríos, pesados, recorren el Pacífico, porque dice Pacífico Sur, recorren la zona del Pacífico, se cargan de mucha humedad, llegan a modificar o condicionan sobre todo las condiciones de temperatura de la atmósfera. Otras palabras, generan lloviznas fuertes, desciende la temperatura. En la costa centro-sur, no en la costa norte ni en la selva baja, ¿no? Esto es falso. 3. El ciclón ecuatorial genera el desplazamiento de aguas cálidas, precipitaciones en la costa sur. No en la costa sur, más en la costa norte. Ya hablamos de la contracorriente ecuatorial que traslada estas aguas cálidas ya de norte a sur y genera pues sobre todo estas lluvias de verano en la costa norte de nuestro país, ¿no? No en la costa sur. La costa sur tenemos la corriente peruana. Falso. La cordillera de los Andes constituye el factor más importante y limita el paso de los vientos alisios del suroeste. Sí, sabemos que la cordillera, ¿no? La cordillera de los Andes es un factor importante para nuestra diversidad climática, sí. Pisos altitudinales, los cuales en cada uno de ellos tenemos un tipo de clima y se genera esa diferenciación, diversos tipos de clima, ¿no? Temperatura, humedad. Entonces, todo eso genera esa diferenciación de climas. Y los vientos que proceden del sureste, que son los vientos alisios, ¿qué pasa con la cordillera? Sirve de barrera natural, ¿no? Entonces, esto es sobre todo verdadero. La clave, verdadero, falso, falso, ya, verdadero. Clave E. Ya tenemos ahí la clave E. Nos vamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3. Esperamos algunas consultas. Si no, estamos resolviendo esta pregunta en unos minutitos.
Vamos con el ejercicio número 3. Este ejercicio es para relacionar la variedad climática que tenemos en nuestro país según la clasificación de Köppen. Tenemos, por ejemplo, un clima frígido, templado, semicálido muy seco, cálido muy húmedo. Entonces empezamos por este es A, este es B, este es C y este es D, ¿no? Entonces tenemos acá, existe un periodo seco y uno lluvioso muy marcado en el sector suroriental, entonces eso ya nos da una idea que es un clima cálido húmedo, ¿no? Pero para resolver esta pregunta necesariamente tenemos que saber, pues, las características de cada uno de estos climas, ¿no? Entonces ahí nos está orientando un poquito por la ubicación, de repente, donde se da estos periodos secos, lluviosos, zona suroriental del país. ¿Ya? B, registra precipitaciones líquidas sólidas, o sea, caída de nieve, granizo, en zonas de puna y alta montaña. Ahí tenemos el clima frígido, ¿no? Ahí sería frígido. Presenta lluvias regulares en los meses de verano, muy típico en los valles interandinos, entonces esto es un clima templado y presenta nubes estrato. Esto es la costa centro-sur, muy bien, esto es semicálido, muy seco. Ahí tenemos 1B, 2C, 3D y 4A. Clave C de casa. ¿Ya? Ahí tenemos clave C de casa. ¿Listo? Muy bien, y nos vamos con la última pregunta del ejercicio número 4. Esperamos un ratito para pasar a educación cívica también, para resolver esta última pregunta de la semana número 7.
Nos vamos al ejercicio número 4. Dice, en el Perú se da la ocurrencia de distintos fenómenos meteorológicos en el país que generan un gran impacto socioeconómico. Esto motivado por la accidentada geografía de nuestro territorio y a la influencia de la diversidad de factores climáticos que generan, ¿no? De acuerdo a lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Las heladas, uno, se manifiestan a partir de los 3500, es correcto, y consiste en el descenso brusco de la temperatura, intensificado en los meses de julio y agosto. Es correcto el enunciado, ya que estos se están intensificando más en los meses de julio hasta agosto, estamos hablando pues en pleno invierno, generando un descenso de la temperatura, sobre todo en las noches, ¿no? Y esto es verdadero. Vamos, dos, las sequías generan el desprendimiento de material glaciar que afecta a la agricultura, se originan por la ausencia de lluvias y del fenómeno de El Niño. Bueno, las sequías que afectan el desarrollo por el sector agrícola, ¿no? Se originan por temperaturas altas, ¿no? Esto, la humedad baja en el ambiente y vientos fuertes, así como la ausencia de lluvias. Entonces, no por el fenómeno directamente del niño, ¿no? Entonces, habla de, por ausencia de lluvias, más bien claro, hay la ausencia de todas maneras, pero no necesariamente originada por el fenómeno del niño, ¿no? Eh, Afectan lo que es la parte de la agricultura, sí, ya, pero por desprendimiento de material glaciar, estamos hablando ya en las zonas muy altas, ¿no? Entonces estaría errado el enunciado, ¿ya? Entonces las sequías que afectan el desarrollo agrícola se originan por temperaturas altas, por humedad baja en el ambiente y vientos fuertes. Falso, ¿no? Los huaicos se originan en las mesetas altoandinas. No, no se originan en las mesetas altoandinas, ¿no? Estas estamos hablando del flanco occidental de la cordillera de los Andes en su mayoría. Entonces, esto sí se origina por la mucha lluvia, no por la ausencia, sino las abundantes lluvias que acontecen. Esto es falso. El friaje afecta al sector de la selva y la sierra con masas de aire frío provenientes del Atlántico Sur y genera el descenso de temperatura. Sí, especialmente sobre todo en la selva baja, ¿no? En la sierra hay ciertas situaciones donde acontece, pero el primer factor de ingreso del friaje es la selva baja sobre todo. Entonces tenemos las claves que es verdadero, falso, falso, verdadero, y vamos a tener en cuenta acá que no tenemos clave y hay que generar pues que la respuesta no está ni en la A, ni en la B, ni en la C, ni en la D. La respuesta es verdadero, falso, falso y verdadero. ¿Ya? Entonces, a tenerlo en cuenta, esta semana el ejercicio 4 parece que no tiene clave. ¿Ya? Y es por eso que presentamos acá, finalmente, ponemos la clave es verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? Entonces, no tenemos una clave específica, pero sí de las otras preguntas en las cuales hay que tenerlo en cuenta. Estas son las claves de la semana 7 de Geografía 2000 del ciclo ordinario 2024-2. Esperamos algunas consultas, si no estaremos resolviendo las preguntas de educación cívica de esta semana. ¿Ya? Las preguntas de educación cívica de esta semana.
Bueno, en el caso de educación cívica, ya para terminar esta primera parte, el tema a desarrollar en el curso de cívica es mecanismos democráticos de resolución de conflictos, donde se tocan los temas de formas de violencia en el Perú, afectados por la violencia, vida digna y memoria colectiva, iniciativas para la reconstrucción democrática en el Perú de hoy. Ya, esa es la semana 7. Vamos a hacer un zapping rápido, rápido, rápido para poder ir a resolver las preguntas. Definimos qué cosa es un conflicto, tipos de conflictos, algunos ejemplos que se ponen, mecanismos para solucionar conflictos. Mencionamos en esta semana negociación, mediación, conciliación y arbitraje, ¿no? El primero solo se soluciona entre las partes. Mediación, conciliación y arbitraje hay un tercero, ¿no? A que se acude para resolver un conflicto. La negociación es entre las dos partes nada más, ¿no? Se llega a un acuerdo pacífico donde las partes son beneficiadas. Mediación a través de un mediador, donde el mediador pues es una tercera persona neutral, ¿no? No proporciona fórmulas de solución. En la conciliación sí ya esto ya tiene un cargo, es un mecanismo alternativo antes de un proceso judicial de repente, ¿no? Entonces esto está a cargo del conciliador, que está capacitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual desarrolla una mediación, o sea, lo hace de manera neutral e imparcial, ¿no? Entonces hay un acta de conciliación de por medio. Es por eso que hay materias conciliables en el caso de familias, civiles, en materia laboral, contractual también del Estado, sobre todo también, pero cosas que no se pueden conciliar, como el caso de, en este caso, procesos cautelares, violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Y las ventajas que es rápido, económico, disminuye el tiempo, es confidencial, reservado, evita procesos judiciales. Y otro mecanismo es el arbitraje, donde sí se requiere de un árbitro que va a tomar resolución ante una controversia que se pueda presentar de orden contractual. Quiere decir, a través de un contrato que no ha podido resolverse entre las partes, el árbitro lo soluciona. Y formas de violencia en el Perú, tenemos, por ejemplo, que se ha dado a lo largo del tiempo, cómo se define, los tipos de violencia que se establecen, física, sexual, psicológica, económica, de género, y también lo que se ha visto en el caso de nuestro país es la violencia y el terrorismo en el Perú. Toda la información que se brinda acá es de acuerdo a la Comisión de Verdad y Reconciliación, que informa quiénes fueron los responsables de la violencia, las consecuencias económicas que se tuvo, qué se está haciendo con respecto a presentar en la Comisión de Verdad y Reconciliación, los grupos afectados, iniciativas para la reconstrucción democrática, las recomendaciones y todo lo que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a solucionar primera pregunta, donde dice: el conflicto es una situación de pugna entre dos o más protagonistas en donde existe incompatibilidad motivada por una confrontación de intereses, se establezca la relación correcta entre los mecanismos democráticos para la solución de conflictos con sus respectivas características, ¿no? Mediación, negociación y arbitraje. Bueno, entonces vamos a ver cuál corresponde a cuál. Alternativa que brinda una solución definitiva entre los mismos efectos que una sentencia judicial firme, eso es vendría a ser un arbitraje, ¿no? Entonces, antes de repente recurrir a un proceso judicial, un árbitro puede solucionar el conflicto que se está teniendo a través de una orden contractual, o sea, un contrato de por medio que no se ha podido resolver. Las partes solicitan a un tercero, como cumple una función facilitadora del diálogo. Muy bien, estamos hablando de la mediación, ¿no? Y quedaría, pues, es el mecanismo que busca entre las personas implicadas sin la intervención de terceros, es una negociación. Entonces tenemos 1B, 2C y 3A. Clave B de bueno. Ya tenemos la clave B de bueno. Nos vamos al ejercicio número 2. Todavía estamos esperando consultas académicas que se puedan presentar y si no estaremos resolviendo la segunda.
Nos vamos al ejercicio 2. Dice, la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos por el cual las partes en conflicto pueden llegar a una solución pacífica y está a cargo del conciliador elegido por las partes, quien debe proponer alternativas de solución en relación a las ventajas que brinda. Identifique los enunciados correctos, que es lo que brinda una conciliación. Tenemos en este caso 1. La resolución propuesta por el conciliador es inapelable. Esto es incorrecto, ya que lo que se hace en la conciliación, de acuerdo a lo que sea, en este caso, la resolución que propone, no es que es lo que se va a establecer, sino que tiene que ser por el acuerdo consensuado de las partes, ¿ya? Y no tiene acto de carácter jurídico para ser inapelable, ¿no? Entonces eso es incorrecto. 2. El resultado tiene alcance a nivel nacional, sí, a nivel nacional, o sea, todo el territorio nacional, pero no internacional. Eso es incorrecto. 3. El proceso es confidencial y reservado totalmente para las partes, solamente para los involucrados. 4. El mecanismo permite a las partes reducir costos y tiempos, claro, y así se evitan un proceso judicial. Respuesta 3 y 4, clave E. Ejercicio número 3. Respecto a los tipos de violencia en el país, determine qué cosa es verdadero o falso. Ya, primero tenemos, los tocamientos indebidos a un menor de edad por parte de un familiar es considerado violencia sexual. Eso es verdadero. El esposo que rehúsa dar dinero para las necesidades de sus menores hijos, eso constituye un acto de violencia económica a la esposa. Eso es verdadero, no solo a la esposa, también a los hijos. 3. El insultar a su pareja en la calle por celos es considerado violencia psicológica. Eso es correcto. El agredir con golpes a un estudiante por parte de sus compañeros por usar cabello largo es una muestra de violencia de género. Bueno, uso de fuerza y agresión con golpes a una persona implica un tipo de violencia, sobre todo física, ¿no? No importando el motivo. Entonces eso es falso, ¿no? Entonces verdadero, 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 falso y la clave B. Y por último tenemos el ejercicio número 4 respecto al informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Entre los años posteriores del 80 hasta el 2000, en el Perú se vivió una época de violencia política debido a las acciones subversivas de movimientos terroristas. Respecto al informe de la Comisión de la Verdad, determina los enunciados correctos sobre los efectos de este periodo de violencia. Tenemos entonces el mayor número de víctimas eran quechua hablantes del idioma materno, eso es correcto. Los más afectados fueron los campesinos de la zona andina, también eso es correcto. Esto representa el 75% de este grupo que fue afectado en este periodo de los 80 a los 2000, esto según la Comisión de la Verdad. 3. Los actos subversivos se iniciaron en las zonas rurales, no urbanas, ¿ya? Esto es incorrecto. Una de las secuelas fue la huida de la población a áreas urbanas. No, huyeron de áreas rurales a las áreas urbanas. ¿Ya? Entonces eso es incorrecto. 1 y 2 sería la respuesta y la clave la A. Muy bien, estas son las claves, sobre todo de la semana número 7, Educación Cívica 2024-2. Estaríamos terminando con las consultas académicas que corresponden a la semana 7 del presente ciclo.
Muy buenas tardes, estas son las claves de la semana 7 de Geografía y Educación Cívica. Nos estamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. Acá tiene la captura de las pantallas con las respectivas claves de cada semana. Hasta luego. Gracias.